Hoy conocerás a asesinos en serie que parecían imposibles de atrapar, hasta que cometieron un error tan absurdo que ellos mismos firmaron su condena. Si no hubieran fallado, nadie habría descubierto sus crímenes. Cuéntanos en los comentarios desde dónde y a qué hora nos estás escuchando, y no olvides dejar tu like para apoyar este video. El olor fue lo primero que alertó a todos. En febrero de 1983, los vecinos del número 23 de Cranley Gardens, en el norte de Londres, se quejaban del hedor insoportable que salía de las tuberías. El plomero que acudió a revisar el problema jamás imaginó que aquel atasco no se debía a la grasa o la basura, sino a fragmentos humanos. Restos de carne y huesos obstruían el drenaje del edificio. Fue un descubrimiento grotesco, pero lo más sorprendente no fue eso, sino que el responsable vivía justo en el piso superior y cometió un error tan absurdo como fatal. Quiso deshacerse de los cuerpos tirándolos por el inodoro. Ese hombre era Dennis Nilsen, un asesino en serie británico que durante años había convivido con los cadáveres de sus víctimas dentro de su propia casa. Dennis Andrew Nilsen nació el 23 de noviembre de 1945 en Fraserburgh, una pequeña ciudad pesquera en el noreste de Escocia. Fue el segundo de 3 hijos de una familia disfuncional. Su padre, Olaf Magnus Moxheim, era un militar noruego que había servido en la Segunda Guerra Mundial. Su madre, Elizabeth Betty White, una mujer escocesa de carácter reservado. El matrimonio no duró mucho. Olaf abandonó el hogar cuando Denise tenía apenas 2 años. Aquella ausencia marcaría profundamente su vida. La figura masculina más importante que tuvo fue su abuelo materno, Andrew White, un pescador robusto y amable que solía llevarlo al mar. Denise lo adoraba, pero esa relación terminó abruptamente cuando el niño tenía 6 años. Una mañana, su madre le dijo que el abuelo había muerto. Sin entender del todo lo que significaba la muerte, Denise pidió verlo. Betty accedió y lo llevó al dormitorio donde el cuerpo del anciano yacía en un ataúd. Esa imagen quedó grabada para siempre en su memoria. El rostro inmóvil de su abuelo, su piel pálida, las manos cruzadas. Años después, Nilsen contaría que ese fue el momento en que desarrolló una fascinación por los cuerpos sin vida. Según sus propias palabras, en la muerte mi abuelo estaba allí para mí. No se había ido, solo estaba quieto. Tras esa pérdida, la infancia de Denise se volvió solitaria. Su madre volvió a casarse y tuvo otros 4 hijos, dejando a Denise en una posición intermedia. Ni el mayor ni el pequeño, invisible entre ambos mundos. Era un niño retraído, inteligente, pero aislado. Mostraba interés por el dibujo, la música y más adelante por la anatomía humana. A menudo jugaba solo, fingiendo funerales o acostándose inmóvil en el suelo, como si estuviera muerto. Su madre lo regañaba, pero él decía que solo le gustaba descansar. Durante la adolescencia empezó a sentirse diferente. Descubrió que se sentía atraído por otros chicos, algo que en la Escocia de los años 50 estaba completamente prohibido. La homosexualidad no solo era un tabú social, sino también un delito. Incapaz de aceptar sus deseos, reprimió sus emociones y empezó a vivir una doble vida. Por fuera, un joven educado y correcto. Por dentro, un adolescente confundido, consumido por la culpa y la frustración. En 1961, a los 16 años, dejó la escuela y se unió al ejército británico. Fue asignado al cuerpo de cocina, donde aprendió habilidades básicas de carnicería y anatomía animal. Aquello, sin saberlo, le serviría mucho tiempo después para desmembrar cuerpos humanos. Dentro del ejército, se destacó por su disciplina, pero nunca logró integrarse del todo. Era reservado y evitaba hablar de su vida personal. Sus compañeros lo consideraban extraño, especialmente cuando se emborrachaba y mencionaba su fascinación por la muerte. Más de uno lo sorprendió observando fijamente a soldados dormidos o fingiendo desmayos para que lo revivieran. Tras 11 años de servicio, en 1972 abandonó el ejército y regresó a la vida civil. Pasó por varios trabajos temporales hasta ingresar en la Policía Metropolitana como cadete. No duró mucho. Su carácter introspectivo y su tendencia a la soledad no encajaban bien con la rutina policial. Dejó el cuerpo en 1973 y encontró empleo como funcionario en una oficina de empleo, donde trabajaría hasta su arresto. En esa época se mudó a Londres, en busca de anonimato y libertad sexual.
Vivía en un pequeño apartamento en el 195 de Melrose Avenue, en el barrio de Cricklewood. Era amable, correcto y de modales pulidos. Para los vecinos, era un hombre solitario pero educado. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada tranquila había un hombre profundamente perturbado, incapaz de soportar el abandono. Su vida social era casi inexistente. Pasaba sus noches bebiendo solo, escuchando música y observando la calle por la ventana. En ocasiones visitaba bares gay, donde conocía a hombres jóvenes, a menudo estudiantes, vagabundos o chicos sin hogar, a quienes invitaba a su casa con la promesa de alcohol, comida o un lugar donde dormir. En el fondo, lo que Nielsen buscaba no era sexo, sino compañía. Quería a alguien que se quedara, que no lo dejara solo, y esa necesidad enfermiza fue la semilla de todo. El primer asesinato ocurrió el 30 de diciembre de 1978. La víctima fue un joven de 14 o 15 años, según las versiones, llamado Stephen Holmes. Denise lo conoció en un pub donde el chico intentaba comprar alcohol ilegalmente. Ambos bebieron juntos y terminaron en el apartamento de Nielsen. Al amanecer, cuando el muchacho se preparaba para irse, algo dentro de Denise se quebró. No soportaba la idea de que se marchara. En un impulso, lo sujetó por el cuello con una corbata y lo estranguló hasta matarlo. Luego se quedó junto al cuerpo durante horas, hablándole, acariciándolo, incluso durmiendo a su lado. Durante los días siguientes, ocultó el cadáver debajo del suelo de su casa. A veces lo sacaba, lo bañaba, lo vestía y lo volvía a acostar en la cama, fingiendo que seguía vivo. Meses después, cuando el olor se hizo insoportable, lo desmembró y quemó los restos en el jardín trasero. Nadie notó nada. Ese fue el comienzo. Durante los años siguientes, Nielsen repitió el mismo patrón una y otra vez. Invitaba a hombres a su casa, bebían juntos, y cuando llegaba el momento en que ellos intentaban irse, él los estrangulaba con una corbata o una cuerda. Algunas víctimas eran desconocidos, otras, personas sin hogar que él ayudaba y luego retenía por miedo a quedarse solo. En su mente, la muerte era una forma de posesión. Si los mataba, nunca podrían abandonarlo. Entre 1978 y 1981, se calcula que asesinó al menos a 12 hombres en su primera vivienda. Cuando el espacio bajo las tablas del suelo ya no bastaba, empezó a hervir los restos o quemarlos en el jardín, junto con basura, para disfrazar el olor. Los vecinos veían humo negro saliendo del patio, pero él decía que cocinaba carne o ropa vieja, y todos le creían. En 1981 se mudó a un nuevo apartamento, en el 23D de Cranley Gardens, un piso sin jardín, donde ya no podía incinerar restos. Pero continuó matando. Allí cometió al menos 3 asesinatos más, guardando los cuerpos durante días en su habitación. Luego los cortaba en pedazos y los servía para separar la carne de los huesos, que tiraba por el inodoro o el drenaje. Fue precisamente ese detalle, su intento torpe de deshacerse de los cuerpos por las cañerías, el que provocó su caída. A finales de enero de 1983, los vecinos comenzaron a quejarse del mal olor y del drenaje bloqueado. La mañana del 8 de febrero, el plomero Michael Catran llegó al edificio y abrió una tapa del sistema de alcantarillado exterior. Lo que vio lo dejó helado, trozos de carne grisácea y pequeños fragmentos de hueso humano. Llamó a su supervisor, y ambos regresaron al día siguiente con la policía. Esa misma tarde, mientras inspeccionaban el sistema, uno de los oficiales subió al departamento del último piso. Allí vivía un funcionario de empleo llamado Denise Nielsen. Era cortés, tranquilo, y hasta se ofreció a ayudar. Pero cuando el agente le explicó lo hallado, Nielsen suspiró y dijo simplemente: «Parece que es hora de que lo arreglemos todo». Luego añadió: «¿Puedo ofrecerles una taza de té?». La policía quedó desconcertada. Y entonces Nielsen, sin resistencia alguna, confesó: «Los restos son míos». Los oficiales creyeron que hablaba de restos de animales, pero pronto entendieron la magnitud del horror. Dentro del apartamento, el hedor era inconfundible. Los oficiales no tuvieron que buscar demasiado. En la cocina hallaron bolsas de basura que, al abrirlas, contenían fragmentos humanos. Manos, torsos, huesos envueltos en trapos, trozos de piel y grasa. En el armario del dormitorio había una bolsa con una cabeza aún con cabello, cuidadosamente guardada. En otra, se distinguía una mano con los dedos enteros. El olor a carne podrida era insoportable. Los agentes quedaron atónitos por la calma del hombre frente a ellos. Nielsen, imperturbable, observaba cómo los policías descubrían su secreto.
Uno de ellos lo interrogó en el acto. ¿A cuántas personas mató? Y él respondió sin titubear. No estoy seguro. Quizás 15, tal vez 16. Lo arrestaron de inmediato y lo llevaron a la comisaría de Hornsey. Durante el trayecto, Nielsen pidió un cigarrillo y dijo: «No se preocupen, todo está bajo control. Les contaré todo lo que necesiten saber». Y cumplió su palabra. Durante los días siguientes, sus declaraciones fueron tan detalladas que los investigadores tuvieron que hacer pausas para asimilar lo que oían. Nielsen explicó, uno por uno, los asesinatos cometidos desde 1978. Hablaba con serenidad, como si relatara una rutina doméstica. Recordaba los rostros, las conversaciones y hasta las fechas aproximadas. Pero en muchos casos no sabía los nombres reales de las víctimas, ya que la mayoría eran jóvenes sin hogar o que no habían sido reportados desaparecidos. Contó cómo invitaba a los hombres a su casa, generalmente después de pasar la noche bebiendo en un bar o en la estación de tren. Les ofrecía comida, alcohol y un lugar para quedarse. Cuando ellos se dormían o daban señales de querer irse, él los atacaba por detrás con una corbata o una cuerda. Los estrangulaba y luego los sumergía en una bañera llena de agua para asegurarse de que no respiraran. Después, los acostaba en la cama, donde permanecían por días o semanas mientras él seguía viviendo normalmente. A veces los colocaba frente al televisor, como si aún estuvieran acompañándolo. En sus propias palabras, no soportaba verlos marcharse. La muerte era la única forma de mantenerlos conmigo. Las declaraciones horrorizaban incluso a los detectives más experimentados. Uno de ellos, el sargento David Long, comentó: «Era el asesino más cooperativo que jamás había visto. Hablaba con total normalidad, como si lo que contaba fuera algo cotidiano». La investigación reveló que en su primera casa, en Melrose Avenue, Nielsen había asesinado a por lo menos 12 hombres entre 1978 y 1981. Los desmembraba y los quemaba en el jardín. Entre los restos identificados se encontraban los de Stephen Holmes, su primera víctima. Kenneth Ockenden, un estudiante canadiense de 23 años que había conocido en un bar en 1979. Y William Sutherland, un joven escocés de 27 años que desapareció en 1980. En su segunda vivienda, en Cranley Gardens, se confirmaron 3 asesinatos más. Graham Allen, 27 años, John Howlett, 23, y Stephen Sinclair, 20. De Howlett y Sinclair se recuperaron partes reconocibles, como manos, cabezas y huesos, halladas dentro de armarios y en el sistema de drenaje. La magnitud del caso obligó a Scotland Yard a crear un equipo especial de investigación. No existían registros de un asesino serial tan prolífico y organizado en Reino Unido desde hacía décadas. Mientras los forenses analizaban los restos, Nielsen seguía colaborando. Dibujaba croquis del interior de sus viviendas, marcando los lugares donde había ocultado los cuerpos. También ayudó a identificar pertenencias personales de las víctimas: relojes, cinturones, fotos. Su memoria era precisa y escalofriante. Contó que a veces hervía las cabezas en grandes ollas para quitarles la carne y poder guardar los cráneos más fácilmente. En otras ocasiones cortaba los torsos en pedazos más pequeños para deshacerse de ellos por el inodoro o el drenaje. Ese hábito fue el que finalmente saturó las cañerías y provocó su captura. Su error fue creer que el sistema soportaría lo que él hacía en secreto. Durante los interrogatorios, Nielsen no mostraba señales de arrepentimiento. En un momento dijo: «Me siento como si hubiera matado solo a una persona, una y otra vez». Explicó que, en su mente, las víctimas no eran personas diferentes. Para él, todas representaban la misma figura, la compañía que temía perder. El 11 de febrero de 1983, tras varios días de interrogatorio, fue formalmente acusado de 6 asesinatos. Con el tiempo, esa cifra se elevaría a 12 confirmados, aunque él siempre insinuó que fueron más. La prensa británica lo apodó The Kindly Killer, el asesino amable, por su comportamiento tranquilo y educado. Los periódicos publicaban fotos suyas en la corte con el rostro impasible y titulares como «El monstruo de los desagües» o «El carnicero de Cranley Gardens» dominaban las portadas. A medida que el caso avanzaba, los psicólogos forenses comenzaron a estudiar su perfil. Lo describieron como un hombre con rasgos narcisistas y una profunda necesidad de control y posesión.
Había en él una combinación de soledad extrema y represión sexual que, con los años, se transformó en una compulsión homicida. Según el psiquiatra Dr. Paul Bowden, que lo examinó antes del juicio, Nielsen mostraba una relación distorsionada entre la vida y la muerte. No mataba por placer, sino por miedo a la pérdida. El propio Nielsen resumió su estado mental en una frase: maté porque no quería estar solo. Pero al hacerlo, terminé más solo que nunca. El juicio comenzó el 24 de octubre de 1983 en el Old Bailey, el Tribunal Central de Londres. El caso atrajo una atención mediática masiva. Las audiencias estaban repletas, y la prensa internacional cubría cada detalle. Nielsen enfrentaba 6 cargos de asesinato y 2 de intento de asesinato. Su defensa, encabezada por el abogado Ralph Hames, no negaba los hechos, pero alegaba que su cliente sufría de una grave alteración mental, lo que debía reducir los cargos a homicidio involuntario. La fiscalía, liderada por Alan Green, presentó los testimonios de los supervivientes y las pruebas forenses. Fragmentos humanos encontrados en su casa, fotografías, declaraciones y registros de ADN. El argumento del fiscal fue contundente. Dennis Nielsen sabía lo que hacía. Planeaba, ejecutaba y ocultaba los crímenes con total conciencia de sus actos. La defensa, por su parte, trató de demostrar que Nielsen actuaba bajo una disociación mental profunda, influenciada por traumas infantiles y aislamiento. Se apoyaron en los diagnósticos de psicólogos que lo describían como un hombre atrapado entre el amor y la muerte. Sin embargo, el jurado no se dejó convencer. Uno de los momentos más impactantes del juicio fue el testimonio de Carl Stotter, una de las 2 víctimas que sobrevivieron. Stotter contó que había conocido a Nielsen en un bar en 1982. Tras una noche de copas, lo invitó a dormir a su casa. En mitad de la noche, mientras dormía, sintió que lo estrangulaban. Luchó, pero perdió el conocimiento. Cuando despertó, Nielsen le dijo: «Te asfixié porque creí que estabas muerto. No quería que sufrieras». Luego le preparó café, le dio ropa limpia y lo dejó marcharse. Stotter no denunció el hecho en ese momento porque estaba confundido, y solo años después supo que había escapado por milagro de uno de los peores asesinos en serie de la historia británica. El relato de Stotter fue decisivo. Mostraba que Nielsen era plenamente consciente de lo que hacía y de las consecuencias de sus actos. El juicio se extendió por casi 3 semanas. Nielsen escuchaba cada testimonio con una calma inquietante, sin mostrar emoción alguna. No intentaba negar lo ocurrido ni justificarse. Solo corregía de vez en cuando los detalles que consideraba imprecisos. En una ocasión interrumpió al fiscal para aclarar el orden de los hechos. «No fue en enero, señor Green. Fue a finales de diciembre». Su tono era el de un funcionario ordenado que revisa un expediente, no el de un hombre acusado de múltiples asesinatos. El jurado deliberó durante más de 6 horas antes de regresar a la sala. El 4 de noviembre de 1983, el veredicto fue claro. Culpable de 6 asesinatos en primer grado y 2 intentos de asesinato. El juez Crum Johnson dictó sentencia a cadena perpetua con una recomendación mínima de 25 años sin posibilidad de libertad condicional. Años después, el entonces secretario del Interior, Michael Howard, elevó esa condena a cadena perpetua real, asegurando que Nielsen nunca saldría de prisión. Cuando el juez pronunció la sentencia, Nielsen solo asintió y dijo en voz baja: «Gracias, mi señor». Luego fue escoltado fuera de la sala sin mirar a nadie. Fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Wormwood Scrubs y posteriormente a Full Sutton, donde pasaría el resto de su vida. Allí se convirtió en un recluso ejemplar. Leía, escribía y ayudaba a otros presos con sus apelaciones. Nunca mostró arrepentimiento genuino. En cartas y entrevistas reflexionaba sobre su mente como si fuera un observador externo. En una ocasión escribió: «Los asesinatos eran mi forma de mantener la compañía que la vida me negaba». No había malicia, solo desesperación. En prisión también empezó a escribir sus memorias, tituladas History of a Drowning Boy, donde relataba con detalle su infancia, su aislamiento y su visión de los crímenes. El texto, lleno de racionalizaciones y frases frías, fue confiscado y nunca publicado oficialmente, aunque fragmentos se filtraron a la prensa. Psicólogos que lo evaluaron a lo largo de los años lo describieron como un individuo lúcido, con una necesidad extrema de control y una incapacidad total para la empatía.
Era consciente de lo que había hecho, pero incapaz de sentir remordimiento. Uno de los informes concluyó: Nielsen entiende el sufrimiento humano, pero no lo siente. El paso del tiempo no apagó el interés público por su historia. Su caso marcó un antes y un después en la criminología británica. La policía, humillada por no haber detectado la serie de desapariciones durante 5 años, reformó los protocolos de búsqueda y coordinación entre distritos. En los años siguientes, varios informes internos destacaron cómo los prejuicios hacia las víctimas homosexuales habían facilitado que un asesino como Nielsen actuara impunemente. Mientras tanto, él seguía en prisión, envejeciendo y volviéndose cada vez más cínico. En entrevistas con periodistas en los años 90, dijo: «No soy un monstruo, solo soy una persona que se desmoronó. Si hubiera pedido ayuda antes, quizás esto nunca habría ocurrido». A pesar de esa afirmación, nunca explicó por qué siguió matando incluso cuando ya sabía que no podía esconder más cuerpos. Cuando un guardia le preguntó si alguna vez se arrepentía, respondió: «¿Arrepentirse de qué? De haber amado demasiado». Su forma de pensar nunca cambió. El 12 de mayo de 2018, después de más de 35 años en prisión, Dennis Nielsen fue encontrado inconsciente en su celda. Había sufrido una rotura de aneurisma abdominal y fue trasladado al hospital, donde murió a los 72 años. Su cuerpo no fue reclamado por ningún familiar. Fue cremado en secreto y sus cenizas dispersadas en un lugar no revelado por las autoridades penitenciarias. En sus pertenencias se hallaron notas, dibujos y cartas, la mayoría dirigidas a periodistas o criminólogos con los que mantenía correspondencia. En una de ellas, escrita poco antes de su muerte, dejó una frase que resume toda su vida: «No temo a la muerte, he vivido con ella demasiado tiempo». El error que llevó a su captura, tirar restos humanos por el inodoro, se convirtió en uno de los más recordados en la historia criminal británica. Un gesto rutinario, casi doméstico, reveló al mundo los crímenes que había cometido durante años sin levantar sospechas. Si no hubiera intentado deshacerse de los cuerpos de esa manera, es probable que Dennis Nielsen hubiera seguido matando por mucho más tiempo. Su arrogancia, su rutina de control y su creencia de que nunca lo descubrirían fueron al final lo que lo condenó. Su caso sigue siendo estudiado como un ejemplo extremo de la mezcla entre soledad, represión y narcisismo que puede convertir a una persona común en un asesino en serie. Y, sobre todo, como una lección sobre cómo los errores más insignificantes pueden derrumbar las mentiras más elaboradas. El 28 de junio de 1993, una patrulla del estado de Nueva York se acercó a una vieja camioneta Mazda Pickup que circulaba sin matrícula. Eran casi las 4 de la mañana y el vehículo se movía erráticamente por la autopista Southern State Parkway, a la altura de Mineola. Al intentar detenerlo, el conductor pisó el acelerador, perdió el control y se estrelló contra un poste de luz. Los agentes no sabían que ese accidente, aparentemente menor, iba a destapar uno de los peores casos de asesinato serial en la historia del estado. Dentro del vehículo había un olor insoportable, algo entre basura podrida y carne en descomposición. En la parte trasera, bajo una lona azul, la policía halló un cuerpo humano mutilado. El conductor se identificó como Joel David Rifkin, un jardinero desempleado de 34 años. Y ese error, olvidar colocar la placa trasera, fue el que terminó con una carrera criminal que, durante 4 años, había pasado completamente desapercibida. Joel Rifkin nació el 20 de enero de 1959 en Nueva York, hijo adoptivo de Bernard y Jean Rifkin, una pareja de clase media judía que vivía en East Meadow, Long Island. Desde niño mostró dificultades de adaptación. Era torpe, reservado, tartamudeaba y tenía problemas de coordinación motora. En la escuela, sus compañeros lo ridiculizaban constantemente. Lo llamaban Joel the Fool, Joel el tonto, y las burlas lo acompañaron durante toda su infancia. A pesar de los esfuerzos de sus padres, el aislamiento lo marcó profundamente. Pasaba las tardes solo, dibujando o leyendo revistas de crimen y policiales. Cuando llegó a la adolescencia, la frustración social se convirtió en obsesión sexual. Veía pornografía compulsivamente y comenzó a desarrollar fantasías violentas que, con los años, se transformarían en una necesidad irrefrenable.
Durante la secundaria, Rifkin intentó participar en actividades extracurriculares, fútbol, fotografía, jardinería, pero su torpeza lo excluía rápidamente. Su padre, Bernard, era un ingeniero que trabajaba largas horas, y su madre, Jeanne, una mujer protectora pero poco comunicativa. En su casa rara vez se hablaba de emociones, y los silencios eran parte del ambiente familiar. Cuando Joel cumplió 18 años, ingresó a la Universidad Estatal de Nueva York en Brockport, pero abandonó poco después. Nunca se adaptó a la vida universitaria. Su rendimiento era bajo y su comportamiento errático. Volvió a casa con sus padres, sin rumbo. Entre 1978 y 1989, vivió de trabajos esporádicos. Cortaba césped, hacía reparaciones. Y pasaba largas noches conduciendo por los barrios de Manhattan donde trabajaban prostitutas. Su obsesión por las trabajadoras sexuales comenzó en esa época. Iba a los sectores de East Village y Hunts Point, en el Bronx, donde compraba sexo. Las llevaba a moteles baratos y se quedaba observándolas dormir. A veces las fotografiaba sin que se dieran cuenta. Rifkin sentía una mezcla de fascinación y resentimiento. Más tarde contaría que cada vez que una mujer lo rechazaba o lo humillaba, una parte de él se apagaba. Hasta que un día decidió hacer algo al respecto. El primer asesinato ocurrió el 16 de febrero de 1989. La víctima fue Heidi Balch, de 25 años, una prostituta que trabajaba en Manhattan y tenía antecedentes por drogas. Joel la recogió en su coche y la llevó a su casa en East Meadow. Tuvieron relaciones sexuales y luego, durante una discusión, la golpeó con una llave inglesa y la estranguló. El pánico lo invadió, pero en lugar de rendirse, decidió deshacerse del cuerpo con calma. Lo descuartizó en el garaje familiar, metió las partes en bolsas de basura y las dispersó en distintos puntos de Nueva York y Nueva Jersey. Durante años, ese crimen permaneció sin resolver. Los fragmentos de un cuerpo femenino fueron hallados en 1989 cerca del río Hudson y en una planta de reciclaje de New Jersey. Pero recién en 2013, 24 años después, se confirmó mediante ADN que pertenecían a Heidi Balch. Después de ese primer asesinato, Rifkin esperó más de un año para volver a matar. En 1990 lo intentó nuevamente, y poco a poco desarrolló un método. Buscaba prostitutas drogadictas, usualmente afroamericanas o latinas. Las recogía en Manhattan y las llevaba a su casa cuando su madre estaba fuera. Las estrangulaba después del sexo, casi siempre con las manos o con una cuerda, y luego las desmembraba con una sierra o un cuchillo de carnicero. En ocasiones colocaba los restos en cubos de pintura o bolsas plásticas y los arrojaba a ríos, canales o basureros industriales. En otras, los dejaba abandonados en caminos rurales. No tenía un patrón fijo de desecho. Lo hacía donde podía, confiado en que nadie lo vigilaría. A mediados de 1991 ya había matado al menos a 5 mujeres. Entre ellas estaban Julie Blackbird, Barbara Jacobs y Mary Ellen DeLuca, cuyos cuerpos aparecerían años después en zonas boscosas y descampadas del estado. Todas eran mujeres jóvenes, en situación de vulnerabilidad, y muchas estaban registradas como desaparecidas, pero nunca vinculadas a un mismo autor. Durante ese tiempo, Joel vivía una vida aparentemente normal. Su madre, que compartía la casa con él, no sospechaba nada, aunque había notado su comportamiento errático, el desorden en el garaje y el olor persistente a químicos. Rifkin mantenía todo bajo control, hasta que su impulso se volvió más fuerte que su prudencia. El 13 de noviembre de 1992 recogió a Tiffany Bresciani, una joven prostituta de 22 años originaria de Luisiana. Era bailarina en un club de striptease llamado Mountains y adicta a la heroína. Joel la llevó a su casa y, tras consumir drogas, la estranguló. Pero esta vez cometió un error fatal. Guardó el cuerpo en la parte trasera de su camioneta, envuelto en una lona, con la intención de deshacerse de él al día siguiente. Durante 3 días manejó con el cadáver en la camioneta, estacionando incluso frente a su casa. En pleno verano, el olor se volvió insoportable. Los vecinos se quejaron y su madre empezó a sospechar. Cuando intentó finalmente trasladar el cuerpo, fue cuando los agentes lo detuvieron por la falta de matrícula. El olor en el vehículo era tan fuerte que los oficiales supieron de inmediato que no se trataba de un simple accidente. ¿Qué hay ahí atrás?, le preguntaron. Rifkin se limitó a decir, «No lo sé, es un cuerpo». Ese momento marcó el final de una cacería que nadie sabía que existía.
En su confesión posterior dijo sin emoción: «Sabía que tarde o temprano me atraparían. No soy estúpido, solo no pensé que sería por una placa olvidada». Después del hallazgo del cuerpo de Tiffany Bresciani, los agentes del Departamento de Policía del Estado de Nueva York llevaron a Joel Rifkin a la comisaría del condado de Nassau. En ese primer interrogatorio mantuvo la calma. No negó nada, ni siquiera intentó defenderse. Simplemente dijo que había perdido el control, que la había matado sin saber por qué, y que había más cuerpos. Los detectives no estaban preparados para lo que vendría. Joel empezó a enumerar víctimas una por una, recordando fechas, lugares y detalles, con una precisión que heló la sangre de los investigadores. Habló de 17 mujeres. Lo más impactante no era la cantidad, sino la frialdad con la que lo relataba. Parecía hablar de tareas domésticas, cómo había recogido a cada una, cómo las había matado y cómo se deshizo de sus restos. Dijo que había aprendido a mover los cuerpos sin dejar rastro. Los cortaba en su garaje mientras su madre dormía en la habitación de arriba. Usaba una lona de plástico, un serrucho y una bañera portátil para limpiar la sangre. Luego colocaba los restos en bolsas y las arrojaba de madrugada en distintos puntos del estado. Los ríos Hudson y Harlem, el condado de Suffolk, las afueras de Brookhaven o la zona industrial de Hempstead. Cuando los detectives le preguntaron si tenía algún patrón, respondió: «No, solo hacía lo que podía según el tiempo que tenía y el lugar en que estaba». Sus víctimas no tenían nada en común más allá de su vulnerabilidad. La mayoría eran mujeres que ejercían la prostitución, muchas con adicciones severas. Joel afirmaba que no las odiaba, que no sentía placer al matarlas, pero sí una necesidad que no podía controlar. Durante los registros en su casa, la policía halló una escena que parecía salida de un manual macabro. En el garaje había una sierra eléctrica, guantes de goma, cubetas, bolsas de basura industriales y varias herramientas manchadas de sangre seca. En su dormitorio encontraron pertenencias de las víctimas: licencias de conducir, joyas, maquillaje, ropa interior, fotografías y documentos personales. Había guardado algunos objetos como recuerdos. En su confesión explicó que esos objetos lo ayudaban a revivir la sensación posterior al asesinato, cuando se sentía completo. Los agentes también hallaron varios mapas de Long Island y Nueva York con puntos marcados en rojo, que correspondían a los lugares donde había arrojado cuerpos. En total, se estimó que Rifkin había matado entre 17 y 18 mujeres entre 1989 y 1993, aunque solo se pudieron identificar plenamente 9. Las primeras víctimas confirmadas fueron Heidi Balch, 1989, la primera, cuyos restos se hallaron años después; Julie Blackbird, 1990, encontrada en un canal del condado de Suffolk; Barbara Jacobs, 1991, hallada en un cobertizo en Greenpoint, Brooklyn; Mary Ellen DeLuca, 1991, cuerpo descubierto en Cornwall-on-Hudson; Lorraine Orvieto, 1991, desaparecida tras salir de un club en Manhattan; Leah Evans, 1991, hallada en un terreno baldío de Rockland County; Ana López, 1992, cuerpo encontrado cerca de la autopista Southern State Parkway; Iris Sánchez, 1992, arrojada en el río Harlem; Tiffany Bresciani, 1993, su última víctima y la que lo delató. La mayoría de las víctimas habían sido estranguladas con las manos, aunque en algunos casos Rifkin utilizó una cuerda o una cinta adhesiva. No hubo señales de tortura prolongada ni de mutilación con fines sexuales, lo que dificultó establecer un perfil típico de asesino serial. El FBI colaboró con la policía de Nueva York para analizar su conducta. El agente Robert Ressler, pionero en el estudio del comportamiento criminal, lo describió como un depredador de oportunidad, no impulsado por odio o ideología, sino por un deseo de control y una incapacidad para empatizar. A nivel psicológico, los peritos concluyeron que Rifkin sufría de un trastorno de personalidad esquizoide y rasgos obsesivo-compulsivos. Tenía una vida sexual disfuncional, marcada por vergüenza y frustración, y un profundo sentimiento de inferioridad. Sin embargo, no presentaba signos de psicosis ni delirios. Era plenamente consciente de lo que hacía y de que estaba cometiendo delitos graves. Su madre, Jan, quedó devastada cuando la policía le mostró las pruebas. Declaró:
Nunca imaginé que mi hijo pudiera hacer algo así. Era tímido, callado, pero no un monstruo. Los vecinos, en cambio, dijeron que Joel siempre había sido raro, solitario y poco comunicativo. En los días siguientes a su arresto, los medios de comunicación lo apodaron el asesino de Long Island. La prensa amarillista llenó portadas con su rostro, contrastando la apariencia torpe de un hombre común con la brutalidad de sus crímenes. El fiscal del distrito de Nassau, Fred Klein, afirmó públicamente: si no hubiera sido detenido por ese accidente, probablemente seguiría matando. Es un milagro que una simple falta de matrícula haya puesto fin a esta cadena de asesinatos. La confesión de Rifkin fue tan detallada que el fiscal decidió utilizarla como base principal del caso. En 1994, fue juzgado inicialmente por el asesinato de Tiffany Bresciani, el único con evidencia directa. Su defensa intentó invalidar la confesión, alegando que había sido obtenida sin la presencia de un abogado y que Joel había estado en estado de shock tras el accidente. Sin embargo, el juez determinó que había renunciado voluntariamente a su derecho a un abogado y que había hablado de forma libre y espontánea. El jurado lo halló culpable de asesinato en segundo grado. El 9 de mayo de 1994, fue condenado a 25 años a cadena perpetua. Luego el estado de Nueva York le imputó otros cargos por 9 homicidios adicionales en diferentes jurisdicciones. En cada uno aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar múltiples juicios, sumando una condena total de 203 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional antes del año 2197. Una vez condenado, Joel Rifkin fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Clinton Correctional Facility, en Dannemora, Nueva York. Desde el primer día, su perfil lo convirtió en un blanco. Los demás reclusos lo despreciaban tanto por sus crímenes como por su actitud fría e indiferente. A los pocos meses de ingreso, fue agredido varias veces por otros presos y terminó en régimen de aislamiento. Las autoridades decidieron mantenerlo en una celda individual, sin contacto con la población general. Vivía 23 horas al día encerrado, con 1 hora de salida para ducharse o caminar solo en el patio interno. Cuando periodistas le preguntaron si se sentía solo, respondió: siempre lo estuve. La diferencia es que ahora no tengo que fingir lo contrario. Durante las entrevistas posteriores a su condena, Rifkin nunca mostró arrepentimiento genuino. Dijo que lamentaba el sufrimiento de las familias, pero aclaró que no podía cambiar quién era. En una conversación con Newsday en 1999, afirmó: no fue odio, fue necesidad. Era lo único que me hacía sentir que tenía el control de algo. Explicó que no tenía una motivación sexual en el sentido clásico, sino una compulsión que mezclaba frustración, soledad y poder. Cada vez que mataba, aseguraba, experimentaba una sensación de alivio temporal. Pero al poco tiempo esa ansiedad regresaba y necesitaba repetir el ciclo. Cuando se le preguntó si habría parado en algún momento, contestó sin dudar: no, solo si me hubieran detenido antes. La vida en prisión no lo cambió. Pasaba los días leyendo, dibujando y cuidando plantas en un pequeño invernadero del área de recreación. Irónicamente, volvió a su oficio original, la jardinería. En 1996 fue trasladado al Sullivan Correctional Facility, otro penal de máxima seguridad en Fallsburg, donde permaneció bajo estricta vigilancia. Sus informes psiquiátricos posteriores coincidieron en que Rifkin no encajaba en el arquetipo de asesino impulsivo o sádico. Era metódico, racional y consciente de su entorno, pero emocionalmente vacío. Los psicólogos describieron su mente como una máquina desconectada de la empatía. En el año 2000, volvió a aparecer en los titulares por un motivo inesperado. Colin Ferguson, autor de la masacre del tren de Long Island Railroad, compartía con él el mismo bloque carcelario. En una ocasión, ambos se enfrentaron durante la hora de recreo. Ferguson lo insultó y lo golpeó en el rostro, alegando que no quería compartir el espacio con un asesino de mujeres. La pelea terminó con Rifkin hospitalizado y ambos confinados nuevamente en aislamiento. El portavoz de la prisión declaró a la prensa que mantener a Rifkin separado del resto no era un castigo, sino una medida de supervivencia. A nivel público, el caso Rifkin dejó una herida profunda en la percepción de seguridad del área metropolitana de Nueva York. Hasta su arresto, no existía en la región una coordinación real entre las distintas jurisdicciones policiales, lo que permitió que los cuerpos hallados en distintos condados no se vincularan entre sí.
La investigación posterior demostró que si las agencias hubieran compartido datos de ADN, coincidencias de modus operandi y reportes de desaparición, podrían haberlo atrapado años antes. Su caso fue uno de los que impulsó la creación de bases de datos estatales unificadas, como el sistema CODIS, Combined DNA Index System, que comenzó a expandirse en la década de los 90. Los agentes que lo interrogaron recordaron su serenidad casi clínica. Uno de ellos, el detective James McCready, dijo años después: «Era el tipo más calmado que vi en mi vida. Hablaba de las muertes como quien enumera una lista de compras. Nunca levantó la voz. Nunca pidió nada. Lo único que le preocupaba era si su madre sabía la verdad». Jean Rifkin, devastada, se mudó de Long Island poco después del juicio. Evitó hablar con la prensa, vendió la casa familiar y cortó todo contacto con los medios. Falleció discretamente años más tarde, sin haber vuelto a ver a su hijo. El aspecto forense del caso mostró una frialdad casi quirúrgica. Las autopsias revelaron que Rifkin estrangulaba a sus víctimas hasta que dejaban de moverse, pero continuaba aplicando presión varios minutos más para asegurarse de que no sobrevivieran. Luego las desnudaba, limpiaba el cuerpo y lo desmembraba. Usaba herramientas comunes: cuchillos de carnicero, sierras de mano, serruchos para podar y una mesa de trabajo cubierta de plástico. Los forenses determinaron que los cortes eran precisos, lo que sugería práctica y una mente organizada. No había indicios de sadismo ni de mutilación gratuita. Su objetivo era hacer desaparecer los cuerpos lo más rápido posible. Sin embargo, el detalle más escalofriante fue su rutina posterior. Después de cada asesinato, Rifkin limpiaba meticulosamente el garaje, lavaba la sangre con productos de jardinería y guardaba los utensilios como si nada hubiera ocurrido. Luego iba a dormir. Al día siguiente, retomaba su vida normal, cortando césped o haciendo encargos para vecinos. En una entrevista con la periodista Selwyn Rabb, del New York Times, el fiscal Klein resumió: «Lo más aterrador de Joel Rifkin no es cómo mató, sino lo fácil que le resultó hacerlo y seguir viviendo como si nada». En prisión, Rifkin intentó varias veces impugnar las condiciones de su confinamiento. En 2000 presentó una demanda contra el estado de Nueva York por mantenerlo en aislamiento prolongado, alegando que esa medida violaba sus derechos constitucionales. El caso Rifkin v. Gurt llegó hasta la Corte Suprema Estatal, pero el tribunal falló en su contra, señalando que el confinamiento estaba justificado por motivos de seguridad, tanto por el riesgo que él representaba para otros presos, como por el peligro que corría de ser atacado. Desde entonces, su vida transcurrió en la rutina carcelaria más estricta posible. Se le permite recibir correspondencia, ver televisión limitada y acceder a la biblioteca, pero sigue sin contacto físico con otros internos. Vive en silencio, leyendo y escribiendo notas personales que rara vez comparte. A diferencia de otros asesinos seriales, nunca intentó vender su historia ni escribir un libro. Rechazó entrevistas sensacionalistas y se mantuvo fuera del ojo público. Los periodistas que lo visitaron lo describen como un hombre de aspecto gris, con mirada ausente y tono monótono. No parece buscar redención ni atención, simplemente existe, sin mostrar emociones. A día de hoy, Joel Rifkin continúa cumpliendo su condena en el Sullivan Correctional Facility. Tiene más de 65 años. Su fecha teórica de libertad condicional está fijada para el año 2197, lo que en la práctica significa cadena perpetua. En sus últimas declaraciones públicas, concedidas en 2021 a una radio local, admitió que apenas recuerda los rostros de sus víctimas. Dijo que los nombres son lo único que queda, pero que ni siquiera los repite. Porque hacerlo solo haría que la gente pensara que sigo orgulloso de eso. Terminó la entrevista diciendo: «No me atraparon porque fui torpe al matar. Me atraparon porque me descuidé al conducir. Y eso supongo es justo. No merecía seguir libre». Fue un olor insoportable el que terminó derribando la doble vida de Kendall François. No fueron cámaras de seguridad, ni un testigo, ni una pista forense sofisticada. Fue el hedor nauseabundo que emanaba de su propia casa. Durante años la policía había estado buscando a las mujeres desaparecidas de Poughkeepsie, sin imaginar que sus cuerpos estaban apilados, en descomposición, dentro de la vivienda de un hombre que conocían muy bien. Un hombre que había trabajado como conserje en la academia policial local
y que incluso había sido interrogado varias veces. Pero nadie pensó en revisar su casa. Nadie. Hasta que el olor los obligó a hacerlo. Kendall Francois nació el 26 de julio de 1971 en Poughkeepsie, una ciudad mediana del estado de Nueva York, marcada por contrastes. Una zona universitaria de clase media alta y a pocos kilómetros, vecindarios empobrecidos azotados por la drogadicción y la prostitución callejera. Era el segundo hijo de McKinley y Pauline Francois, una pareja afroamericana respetada. Su padre, veterano de Vietnam, trabajaba para IBM. Su madre era maestra en una escuela local. La familia era conocida por su disciplina y su religiosidad. Nada, absolutamente nada, parecía indicar que uno de sus hijos se convertiría en un asesino serial. Durante su infancia, Kendall fue un niño callado y con un comportamiento peculiar. Tenía sobrepeso desde muy temprano, algo que lo volvió blanco constante de burlas en la escuela. Sus compañeros lo describían como un chico grande, lento, retraído y con pocas habilidades sociales. A menudo olía mal, algo que se volvería un rasgo constante durante su vida. Su madre intentaba mantener la casa limpia, pero los vecinos recordaban el olor agrio que siempre salía de su habitación. En la secundaria, Kendall se esforzó por encajar. Participó brevemente en deportes, sin éxito. Académicamente no destacaba, pero tampoco tenía problemas de conducta. Su única pasión aparente era la historia militar y el ejército. Tras graduarse, se enlistó en los Marines, aunque su estancia fue breve. En menos de 2 años, fue dado de baja por motivos médicos relacionados con una infección y problemas de peso. De regreso en Poughkeepsie, su vida empezó a deteriorarse. Intentó estudiar en la universidad local y trabajó en empleos temporales, en supermercados, en mantenimiento, y eventualmente como conserje en la Academia Policial de Dutchess County. Allí, irónicamente, limpiaba los pasillos por donde pasaban los agentes que años después lo arrestarían. Pero detrás de esa vida aparentemente rutinaria, había un hombre profundamente frustrado. Vivía con sus padres y su hermana pequeña en una casa de 2 pisos en Fulton Avenue. A medida que pasaban los años, el interior del hogar se convertía en un desastre. Montañas de basura, comida podrida, objetos acumulados en cada rincón, insectos, ratas. Pauline sufría de una enfermedad que la mantenía en cama gran parte del tiempo. Los vecinos se quejaban del olor y de los enjambres de moscas. Sin embargo, las autoridades locales apenas intervenían. A mediados de los años 90, Kendall empezó a frecuentar el barrio conocido como Main Street, un corredor donde la prostitución y las drogas dominaban la noche. La epidemia del crack había devastado Poughkeepsie. Las mujeres que trabajaban allí eran, en su mayoría, adictas, pobres y olvidadas por el sistema. Entre 1996 y 1998, varias de ellas comenzaron a desaparecer. Las familias reportaban sus ausencias, pero la policía apenas podía hacer algo. Sin direcciones fijas, sin teléfonos, sin testigos, las investigaciones se archivaban una tras otra. Entre las desaparecidas estaban Wendy Myers, Catherine Marsh, Michelle Eason, Katina Newmaster y varios nombres que apenas figuraban en los reportes policiales. Nadie imaginaba que todas ellas tenían un punto en común: Kendall Francois. Los investigadores sabían que alguien las estaba desapareciendo, pero no tenían un patrón claro. No había escenas de crimen, ni cuerpos, ni huellas. Solo un rumor entre las mujeres de la calle, que un cliente grande, callado y con mal olor, las llevaba a su casa y muchas no volvían. Algunas lo llamaban Stinky o Smelly Guy. Poughkeepsie se convirtió en un lugar de miedo silencioso. Durante ese tiempo, Kendall mantenía una rutina casi absurda en su normalidad. Trabajaba en la academia policial durante el día y por las noches conducía por Main Street buscando compañía. Pagaba por sexo, a veces varias veces por semana. En ocasiones era amable, pero según sobrevivientes, de pronto se volvía violento, con estallidos de furia descontrolada. Una de ellas, una mujer llamada Katy, logró escapar de su casa en 1997. Relató que durante un encuentro, François la había golpeado, estrangulado y que solo se salvó fingiendo estar muerta. Aterrorizada, nunca fue a la policía. Pensó que nadie le creería. El patrón se repitió. Las víctimas eran llevadas a su casa, a la habitación del segundo piso, donde las atacaba. La causa de muerte, según los informes posteriores, fue siempre la misma: estrangulamiento manual.
Luego guardaba los cuerpos dentro de la vivienda, primero en el ático, luego en los armarios, el sótano, los cuartos vacíos. Cubría los cadáveres con ropa, bolsas y periódicos. Nunca los enterró ni intentó deshacerse de ellos. Simplemente los dejaba allí, acumulándose. La casa se convirtió en un infierno cerrado. En el interior, los investigadores después hallarían restos de 8 mujeres, en distintos grados de descomposición. Kendall seguía viviendo allí con sus padres y su hermana. Nadie en esa familia, aparentemente, sabía lo que ocurría a pocos metros de sus camas. La madre, Pauline, dormía en la planta baja, casi inmóvil. Su hijo mayor mantenía cerradas las puertas del piso superior. El olor era insoportable, pero Kendall siempre tenía una excusa. Ratas muertas, cañerías dañadas, humedad. Con el tiempo, sus padres se resignaron a no subir. El hedor se volvió parte de la rutina. Mientras tanto, las desapariciones continuaban y la presión pública aumentaba. Las familias de las mujeres organizaban pequeñas marchas, y los periódicos locales titulaban «¿Hay un asesino en Poughkeepsie?». La policía entrevistó a decenas de hombres, incluyendo a Kendall Francois, que figuraba en la lista de clientes habituales de prostitutas. Lo interrogaron 2 veces, pero no había evidencia directa. Era educado, cooperativo, trabajaba en la academia policial y no tenía antecedentes. Lo descartaron. Y entonces cometió su error. A finales de agosto de 1998, Kendall intentó repetir el mismo patrón con una mujer llamada Katina Newmaster. Pero esta vez, ella luchó con todas sus fuerzas y logró escapar con vida. Huyó desnuda y golpeada, y encontró ayuda en un bar cercano. Cuando llegó la policía, les dijo entre gritos quién la había atacado. Dio su nombre completo, dirección y descripción exacta de la casa. Era la primera vez que una de las víctimas sobrevivía lo suficiente para denunciarlo formalmente. El 2 de septiembre de 1998, oficiales del Departamento de Policía de Poughkeepsie se dirigieron a la vivienda de los Francois. Iban por una simple denuncia de agresión y violación. Cuando tocaron la puerta, Kendall los recibió tranquilo, cubierto de sudor y con el mismo olor que los había hecho apretar la nariz a metros de distancia. Los agentes, sin saberlo aún, estaban frente a uno de los asesinos seriales más prolíficos del estado de Nueva York. Cuando los oficiales entraron en la casa de los Francois, la primera reacción fue física. El olor era tan fuerte que varios tuvieron que cubrirse la boca y salir para recuperar el aire. No era un simple olor a basura o humedad. Era el hedor inconfundible de la descomposición humana. Los policías intentaron continuar el procedimiento básico: arrestar a Kendall por la denuncia de agresión, leerle sus derechos y registrar la vivienda. Pero en cuestión de segundos, todo cambió. Uno de los agentes, al mirar hacia la escalera que conducía al piso superior, vio moscas pegadas a las paredes, miles, cubriendo los pasamanos, zumbando en un enjambre. Y al subir los primeros peldaños, el olor se volvió insoportable. El propio François, sin resistencia, se limitó a decir: «Hay algo ahí arriba que deben ver». Esa simple frase marcó el inicio de uno de los hallazgos más perturbadores en la historia criminal del estado. En los siguientes minutos, los agentes de Poughkeepsie descubrieron la verdad que habían ignorado durante más de 2 años. En el ático y los dormitorios del segundo piso, cubiertos por montones de ropa sucia y periódicos, estaban los restos de 8 mujeres. Algunos cuerpos estaban momificados, otros reducidos a huesos. Había manchas de fluidos y desechos biológicos en los pisos y paredes. Las camas estaban cubiertas con mantas endurecidas y bolsas plásticas. En uno de los armarios, bajo varias capas de ropa, se encontraba el cuerpo parcialmente descompuesto de una víctima que llevaba desaparecida más de 1 año. El impacto fue inmediato. Varios agentes tuvieron que ser retirados de la escena por náuseas. Los investigadores del forense del condado tardaron días en procesar el lugar. Las condiciones eran extremas: gusanos, moho, calor sofocante. El hedor impregnó la ropa de los técnicos durante semanas. El forense principal, Dennis Schutt, describió más tarde la escena como una de las más horribles jamás vistas en un entorno doméstico. A pesar de la brutalidad, François cooperó desde el primer momento. En el interrogatorio, habló calmadamente, sin mostrar emoción. Dijo que sabía que lo que había hecho estaba mal, pero que no podía evitarlo. Explicó que las mataba durante discusiones, casi siempre después del acto sexual. Las estrangulaba con las manos o con una cuerda.
Luego, en lugar de deshacerse de los cuerpos, los mantenía en casa porque, según él, no quería admitir ante sí mismo lo que había hecho. La policía intentó comprender cómo era posible que su familia no hubiera notado nada. Los padres, McKinley y Pauline, fueron interrogados extensamente. Ambos insistieron en que jamás subían al segundo piso, porque Kendall lo mantenía cerrado con llave, y porque el olor, aunque fuerte, se atribuía a cañerías y basura acumulada. Pauline, enferma, rara vez salía de su habitación. Los vecinos confirmaron que desde hacía tiempo el olor era insoportable y que incluso habían llamado al departamento de salud, pero nadie intervino. Durante la investigación se descubrió que Kendall había mantenido una rutina casi metódica. Por la mañana trabajaba en la academia policial, donde sus compañeros lo describían como tranquilo, educado y servicial. Incluso le decían Gentle Giant por su tamaño y su aparente docilidad. Luego volvía a su casa, dormía algunas horas, y por la noche recorría Main Street buscando mujeres. Casi todas sus víctimas eran trabajadoras sexuales que conocía previamente y con las que mantenía cierta relación. Algunas habían ido a su casa varias veces antes de ser asesinadas. Los psicólogos forenses que lo evaluaron más tarde describieron su perfil como el de un hombre con resentimiento profundo hacia las mujeres, combinado con baja autoestima y una fuerte necesidad de control. No era un psicópata en el sentido clásico. No disfrutaba del sufrimiento prolongado ni torturaba, sino un agresor impulsivo que, una vez dentro del acto violento, no podía detenerse. Sin embargo, su capacidad para vivir entre cadáveres sin mostrar reacción lo situaba en una categoría más compleja. Durante los interrogatorios, dijo que a veces hablaba con los cuerpos, o que los cubría para que no pasaran frío. Nunca mostró remordimiento genuino, solo resignación. El caso conmocionó a Poughkeepsie y rápidamente atrajo la atención nacional. Los titulares de prensa lo apodaron The Poughkeepsie Killer o The House of Horrors. Las imágenes de la vivienda, rodeada de cintas amarillas y carpas forenses, recorrieron todos los noticieros. Los residentes estaban indignados al saber que la policía había interrogado a François meses antes sin sospechar nada. Su error, había sido subestimar a la única víctima que sobrevivió. Si Katina Newmaster no hubiera escapado y señalado directamente su casa, probablemente Kendall la habría seguido matando. Fue una cadena de descuidos y negligencias lo que permitió su impunidad, y una simple pelea con una mujer que se negó a morirlo, que finalmente lo derribó. Durante las semanas siguientes, los forenses trabajaron para identificar los restos mediante registros dentales y ADN. En paralelo, la policía recopilaba declaraciones de testigos, revisaba los archivos de desapariciones y reconstruía los últimos movimientos de las víctimas. Todo apuntaba a una misma zona, una misma calle y un mismo vehículo: el viejo coche gris de Kendall Francois. El caso judicial se desarrolló con rapidez. Francois fue acusado de 8 cargos de asesinato en segundo grado. Inicialmente la fiscalía consideró la pena de muerte, pero tras negociaciones, se llegó a un acuerdo de culpabilidad para evitar un juicio prolongado y la revictimización de las familias. En 2000 fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante la audiencia, apenas habló. Cuando el juez le preguntó si quería decir algo a las familias, respondió simplemente: «Lo siento, no tengo excusa». Tras la sentencia, Kendall Francois fue trasladado a la prisión estatal de Attica, uno de los centros de máxima seguridad más duros de Nueva York. Allí pasó el resto de su vida, prácticamente sin contacto con otros reclusos. Nunca fue atacado, pero tampoco se integró. Pasaba la mayor parte del tiempo leyendo y escribiendo cartas que rara vez eran respondidas. No mostraba signos de arrepentimiento ni de enfermedad mental severa, aunque sus custodios notaron un comportamiento extraño. Solía hablar solo y, según algunos, reía en momentos inapropiados. En prisión, se sometió a varios chequeos médicos. Desde antes de su detención ya tenía problemas de salud: obesidad extrema, infecciones recurrentes y diabetes avanzada. Su cuerpo, deteriorado por años de mala higiene y sedentarismo, empezó a colapsar. En 2014, después de casi 16 años encarcelado, murió a los 43 años, oficialmente por complicaciones de su enfermedad. Murió solo, en la enfermería de la prisión, sin visitas ni ceremonia pública. Su cuerpo fue reclamado por su familia y enterrado discretamente en Poughkeepsie, lejos de los medios. La policía local fue duramente criticada por su falta de acción durante las desapariciones.
en especial por no haber investigado con seriedad las denuncias de mujeres de la calle, muchas de las cuales sabían que algo estaba ocurriendo. En los informes internos, el Departamento de Policía de Poughkeepsie reconoció que existieron errores graves. La principal falla fue el sesgo. Las víctimas eran mujeres pobres, adictas y marginadas. El propio fiscal del condado declaró en 1999: si las víctimas hubiesen sido mujeres de clase media, este caso se habría resuelto mucho antes. Durante los años siguientes, la casa de la familia Francois se convirtió en un lugar de morbo y rechazo. Los vecinos pedían su demolición, y finalmente fue derribada en 2001. En su lugar, quedó un terreno vacío. Algunos residentes colocaron flores y velas en memoria de las mujeres asesinadas, cuyos nombres se leyeron en vigilias anuales. La familia Francois desapareció del ojo público. Su padre, McKinley, murió poco después, y la madre se mudó del condado. La hermana de Kendall, que había sido niña durante parte de los crímenes, nunca dio declaraciones. En retrospectiva, el caso de Kendall Francois se estudió como un ejemplo de asesino funcional que opera en silencio dentro de su propio entorno, aprovechando la indiferencia social hacia las víctimas vulnerables. Su caída, irónicamente, fue producto de su propia torpeza. Mantuvo los cuerpos en su casa hasta que el olor fue imposible de ignorar. Vivía entre cadáveres, comía y dormía rodeado de ellos, mientras sus padres respiraban el mismo aire. Su error no fue confesar ni ser descuidado con una prueba. Su error fue creer que podía convivir con la muerte sin consecuencias. Y cuando ese olor se escapó por las ventanas, fue el aire el que lo delató. El caso de Kendall Francois no fue el más sangriento ni el más mediático, pero sí uno de los más inquietantes, porque demostró que el horror puede esconderse detrás de una puerta cerrada, justo al lado de una familia que finge no oler lo que la realidad ya no puede ocultar.